¿Cómo están? Buen día a todos. Van a disculpar la hora, pero es la computadora que se reinicia todo el tiempo. Creo que es para proteger que no le entre virus. Y todo el tiempo anda reiniciándose, ¿ya? Van a disculpar. Entonces hoy vamos a continuar con los huesos de la cara. Hemos avanzado al maxilar, hemos hecho toda una clase de maxilar. Entonces ahora vamos a hacer palatino, que es cortito, y el resto hasta donde avancemos. Ya, espérenme un momento. Ya, entonces el palatino. Este hueso, al avanzar maxilar, yo les he mostrado esta imagen. ¿Ver? Esta imagen. Miren, este hueso está apoyado al maxilar. Está formando parte de la porción nasal del maxilar y de la porción palatina o bucal del maxilar. ¿Ya? Entonces este hueso lo vamos a encontrar ahí, detrás del maxilar, formando parte de la porción nasal y parte de la porción bucal. Ahora, para su estudio, este huesito tiene la forma de una L mayúscula. Miren, una letra L. Aquí en esta otra imagen que les acabo de mostrar, no se nota mucho porque me está mostrando vista lateral al palatino. Ya me está mostrando vista lateral, pero si yo le veo el palatino es así. Tiene la forma de una L. Entonces, si tiene la forma de una L, ¿cuántas porciones tiene? Esta, que es una lámina vertical, le llaman lámina vertical. Lámina vertical. O le dicen también perpendicular, cualquiera de los dos. Perpendicular. Ahí está. Entonces, todo esto es la lámina vertical o perpendicular. Y esta cuadradita que ustedes ven es la lámina horizontal. Entonces vamos a estudiar dos porciones en el palatino. En todos los huesos hemos estudiado porciones. Porción escamosa, órbito nasal, lámina vertical, lámina horizontal, laberintos, cuerpo, alas mayores, alas menores, apopterigoides. En el temporal hemos visto porción escamosa, porción petrotimpánica y hemos visto porción mastoidea. En el parietal hemos detallado solo caras y bordes. En el maxilar hemos detallado caras también. Ahora aquí, si este huesito tiene dos láminas, una lámina vertical o perpendicular y lámina horizontal, o también se llama transversal, ¿no? Por la dirección, entonces vamos a estudiar estas dos láminas. Voy a empezar por la lámina perpendicular. Esta es la que tiene más detalle. Esta lámina perpendicular es así, miren, tiene dos caras. Estas dos caras. Una que está mirando afuera va a ser la cara lateral. ¿Ya? Es esta la imagen de la cara lateral o externa, aquí me está mostrando. Y esta que está mirando aquí a la línea media será pues la cara medial. Esta, ¿no? Su cara medial, esta de aquí adentro, la cara medial. Que está mirando aquí a la línea media. ¿Cuál es la imagen? Esta es la imagen de la cara medial o interna. Entonces yo voy a ir detallando aquí cara lateral y aquí cara medial. Solo de la lámina perpendicular. Esta nos vamos a olvidar un momento de la horizontal. Solo la lámina perpendicular. Bueno, empezamos entonces. La cara medial. Esta cara medial es llamada también, voy a escribir aquí, cara medial, es llamada también nasal. ¿Por qué? Si cambio la imagen, esta es la cara medial. Ah, está formando también con el maxilar la porción nasal, está formando parte de las fosas nasales. Entonces, a esta cara medial, a esta que está mirando aquí a la línea media, le han puesto pues cara nasal, cara medial o cara nasal, porque está formando la pared lateral de las fosas nasales. ¿Ya?
¿Qué encontramos en esta cara? Dos crestas, ¿ya? Dos crestas. Le vamos a poner numeritos. Esto, número 1, es esta cresta. Esta. Le vamos a poner número 1 y se llama cresta etmoidal. Cresta etmoidal. Así le llama. Cresta etmoidal. Y a la otra, a la cresta inferior, a esta cresta inferior, le vamos a poner número 2 y se llama cresta conchalo del cornete. ¿Dónde hemos detallado estas dos crestas? Porque yo me acuerdo haber detallado. Cresta del cornete o se llama también conchal. ¿Dónde hemos detallado? Ahora voy a ir a la imagen y yo he detallado aquí en el maxilar. He detallado en la cara medial de la apófisis frontal. He dicho aquí, cresta etmoidal y cresta conchalo del cornete. ¿Para quién? Hemos dicho la cresta etmoidal para el cornete nasal medio y la cresta conchal para el cornete nasal inferior. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí va a estar el cornete nasal medio, así, y aquí va a estar el cornete nasal inferior. Ah, entonces miren, este cornete se extiende desde el maxilar al palatino. Entonces, si yo tengo aquí en el maxilar cresta etmoidal, voy a tener también aquí en el palatino la cresta etmoidal. ¿Por qué? Porque las dos se articulan con esto, que es el cornete nasal medio. Y abajo voy a encontrar a la cresta conchal en el maxilar y cresta conchal en el palatino. ¿Por qué? Porque el cornete nasal inferior es grande y va a ir de extremo a extremo. Está yendo del maxilar al palatino. Entonces, por eso he encontrado en estos dos huesos cresta etmoidal y cresta conchal. ¿Por qué? Porque estas crestas se extienden desde el maxilar hasta el etmoides. Entonces, esa es la explicación. Ahora nos vamos otra vez al etmoides. Perdón, al palatino. Listo, entonces tengo estas dos crestas. La cresta etmoidal, ¿para quién? Para el cornete nasal medio. Nasal medio. Y la cresta conchalo del cornete para el cornete nasal inferior. Para el cornete, esto es separado, ¿no? Cornete nasal inferior. Listo, tengo la cara nasal de la lámina perpendicular o si quieren cara medial. Me voy a la cara lateral. Esta es la cara lateral. Esta cara lateral tiene otro nombrecito también. Cara lateral. Tiene otro nombre también. Se llama cara maxilar. O maxilar le vamos a poner. ¿Por qué? Esta cara es la que está apoyada al hueso maxilar. Miren. ¿Se acuerdan que hemos dicho aquí? Detrás del seno maxilar vamos a encontrar superficie rugosa que se articula con el palatino. Ahí está. Entonces, esa cara lateral está unida aquí al maxilar. Entonces, por eso le han puesto a esa cara, cara maxilar. ¿Ya? Cara maxilar, la que está apoyada sobre el maxilar, y cara nasal, la que está formando parte de la porción nasal del maxilar. Entonces, todo en relación al maxilar. Listo. ¿Qué voy a encontrar ahora yo en esta cara? ¿Qué voy a encontrar en esta cara? En esta cara vamos a encontrar 4 segmentos. Los voy a ir pintando de colorcitos. Voy a empezar con el segmento anterior. Este es el segmento anterior. Le voy a pintar de este color rojo. Luego vamos a encontrar otro segmento que está detrás del segmento anterior, este. Luego vamos a encontrar un tercer segmento, que es este. Y vamos a encontrar un cuarto segmento que es este. 4 segmentos. Cada segmento tiene un nombrecito. Le vamos a dar ahora nombrecitos. El segmento anterior se llama, voy a abreviar segmento ya, seg sinusal. Segmento sinusal. El segundo segmento, este, se llama segmento, vamos a abreviar, maxilar. Maxilar. El tercer segmento, se llama segmento interpterigomaxilar. 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 Y este último segmento se llama segmento pterigoideo.
Parece difícil de aprender, no es difícil. Vamos a ver por qué le llaman a cada uno o por qué le dan ese nombre a cada uno. Vamos a empezar por el segmento sinusal. Sinusal viene de seno. Entonces, este segmento sinusal se va a corresponder con el hiato del seno maxilar. Entonces, para que no haya duda, siempre ustedes van a aprender anatomía, ya les he dicho, dibujando. Tienen que tener memoria gráfica. Yo estoy dibujando aquí la cara medial del maxilar, donde está la apófisis palatina, y sobre la apófisis palatina aquí está la porción nasal, donde está el hiato del seno maxilar. Entonces, este segmento sinusal se va a corresponder con esto, con el hiato del seno maxilar. Entonces le ponemos aquí, seno maxilar. Seno maxilar. Listo. Me voy al otro segmento, se llama, dice, segmento maxilar. Lo mismo, ¿con quién se va a corresponder? Aquí, el segmento maxilar se va a corresponder con esto, con la superficie rugosa que está detrás del seno maxilar, porque hemos dicho que esta superficie rugosa es para articularse con el palatino. Y si se acuerdan, aquí hemos encontrado un canal, que era el canal del conducto palatino mayor. Ah, entonces este segmento maxilar, cuando se articule aquí con el maxilar, va a formar el conducto palatino mayor. Entonces, segmento maxilar formando el conducto palatino mayor. Se tienen que acordar de estos conductitos, porque cuando mayor voy a abreviar ya, signo de mayor. Porque cuando esté avanzando nervios, nervio palatino mayor, nervio palatino menor, les voy a preguntar dónde encuentro el conducto palatino mayor, por dónde va a pasar el nervio. Entonces ustedes me dirán, ah, está en el palatino y está en el maxilar. ¿Ve? Listo. Sigo. El tercer segmento. Entonces ya tengo al segmento maxilar que se va a corresponder con el maxilar para formar el conducto palatino mayor. Me voy al otro segmento, se llama interpterigo maxilar. El término inter quiere decir entre. Entre. Entonces, este segmento está entre la apófisis pterigoides y el maxilar. A este segmento se llama inter, entre la apófisis pterigoides y el maxilar. Entonces, por eso le han puesto segmento interpterigo maxilar. Este segmento va a formar parte de una fosa, que es la fosa infratemporal. Dice el libro, ¿no? Dice, va a formar el trasfondo de la fosa infratemporal. No vamos a poner si es pared superior, inferior, lateral, medial, el fondo, no sé. Solamente vamos a decir que va a formar parte de la fosa infratemporal. Además, aquí yo también estoy encontrando parte del surco del conducto palatino mayor. Entonces, cuando se articule con el maxilar, también va a contribuir a formar el conducto palatino mayor. Entonces, miren, en estos dos segmentos está el surco del conducto palatino mayor, que cuando se articule con el maxilar, porque esto también se articula con el maxilar, por eso le han puesto segmento interpterigo maxilar. Entonces, en ambos segmentos yo encuentro el surco del conducto palatino mayor, que al articularse con el maxilar se van a transformar en conducto palatino mayor. Por último, el segmento pterigoideo. También su nombre me está diciendo pterigoideo. Ah, se tiene que articular con las apófisis pterigoides. Estos 4 segmentos son articulares. Articulares. ¿Con qué parte? Las apófisis pterigoides las hemos dibujado así. Hemos dicho la apófisis pterigoides tiene lámina medial y tiene lámina lateral y lámina medial. ¿Con cuál de estas láminas se va a corresponder este segmento pterigoideo? Ah, con la lámina medial. Listo, entonces, hemos detallado las dos caras. La cara nasal con las dos crestas, no se van a olvidar. Cara nasal o medial con la cresta etmoidal y la cresta conchal. La etmoidal para el cornete nasal medio, la conchal para el cornete nasal inferior o concha inferior. La cara lateral o maxilar tiene 4 segmentos, uno anterior llamado sinusal que se corresponde con el seno, con el hiato del seno maxilar, un segmento maxilar que se corresponde con el maxilar y en él encontramos el surco del conducto palatino mayor que cuando se articule con el maxilar se va a transformar en conducto palatino mayor. Tenemos el segmento interpterigo maxilar. Este segmento se encuentra entre las apófisis pterigoides y el maxilar
también está formando parte de la fosa infratemporal y también en él encontramos el surco del conducto palatino mayor, que cuando se corresponda con el maxilar se va a transformar en conducto palatino mayor. Luego tengo el segmento pterigoideo. Y este segmento, el último es el posterior, el segmento más posterior. Este se va a corresponder con la lámina medial de las apófisis pterigoides del esfenoides. Listo, tengo las dos caras. Ahora voy a terminar haciendo bordes. Sigo con la lámina perpendicular. Sigo, ya he hecho solo caras. Ahora voy a hacer bordes. ¿Cuántos bordes tenemos? Bordes. 4 bordes, ¿ya? 4. ¿Por qué? Porque esta lámina perpendicular o vertical tiene la forma así, cuadrilátera, entonces tiene 1, 2, 3, 4 bordes. Aquí está su borde superior, esto es el inferior, este es el anterior y este es el borde posterior. Ah, entonces la lámina perpendicular tiene para su descripción o nos muestra para su descripción 4 bordes. Superior, superior, inferior, anterior y posterior. ¿Ya? José Luis, apaga tu micrófono. Uno de estos días, aunque no me crean, todas las clases les digo su micrófono, su micrófono. Uno de estos días me voy a enojar, que rara vez pasa eso, que me voy a enojar y me voy a salir del Zoom y voy a dar tema por avanzado. ¿Ya? A ver, lámina perpendicular, borde superior. Borde superior. Este es el borde superior. En este borde voy a encontrar dos apófisis grandes. Dos apófisis grandes. Esta y esta otra. La más grande es la anterior. La más grande es la anterior. Esta chiquitita es posterior. Esta que es la más grande se llama apófisis orbitaria. Apófisis orbitaria. Así se llama. Apófisis orbitaria. La más chiquitita es la apófisis esfenoidal. Entonces vamos a detallar apófisis orbitaria y apófisis esfenoidal. Y en este borde yo encuentro esta escotadura. Ustedes ya saben qué es escotadura. Y a esta escotadura le han dado el nombre de escotadura, voy a abreviar, palatina. Escotadura palatina. Listo, entonces yo voy a detallar el borde superior con una apófisis anterior que se llama apófisis orbitaria, que es la más grande, una apófisis posterior que es chiquitita llamada esfenoidal y entre ambas una escotadura llamada escotadura palatina. Voy a empezar con la orbitaria que es la que tiene más detalle. Esta apófisis orbitaria tiene 5 carillas, 5. Estas carillas, 3 son articulares y 2 no articulares. Ahora ya se estarán imaginando, apófisis orbitaria, dice, el término orbitaria me está diciendo que forma una de las paredes de la órbita. Ahorita vamos a ver cuál de las paredes. Voy a detallar entonces 3 carillas articulares, 1, 2 y 3. 3 carillas articulares, estas sí son articulares, que quiere decir se unen a otro hueso para formar una articulación, y 2 carillas no articulares. Estas no articulares, evidentemente no van a articularse con ningún hueso, pero ¿qué van a formar? Fosas. Estas van a ser las carillas articulares. Listo, empezamos con las articulares. Vamos a encontrar una carilla dice inferior. Voy a hacer de colores, ¿ya? Las voy a pintar de colores mejor para que puedan identificar ustedes. La vamos a hacer de un color amarillito. Ahí está. La voy a pintar. Una carilla inferior. A esta carilla le han dado el nombre de carilla palatina. Palatina. ¿Por qué le han llamado palatina? Porque se va a articular con el trígono palatino del maxilar. Vamos a dibujar aquí al maxilar.
¿Y dónde he encontrado yo trígono? Aquí en el borde posterior, aquí está la apofisiomática del maxilar. Aquí en el borde posterior hemos detallado tuberosidad del maxilar, una superficie plana triangular que se llama trígono palatino del maxilar. Esta carilla se va a articular con esto, con el trígono palatino del maxilar. Trígono palatino del maxilar. Listo. La otra carilla la voy a pintar de un color verde. Es esta otra carilla. La vamos a pintar. Esta carilla se llama póstero superior. Esta es la póstero superior. A esta carilla le vamos a dar un nombre de carilla etmoidal. Etmoidal. Ahora su nombre me está diciendo, etmoidal, con el etmoides. ¿Se acuerdan que hemos hablado del etmoides? Lámina vertical, horizontal, laberintos que tienen forma de cubo. Y nosotros en los laberintos hemos hablado de que en 4 caras de estos laberintos hay hemiceldillas. En la superior, hemiceldilla. En la inferior, hemiceldilla. En la anterior, hemiceldilla. Y en la posterior, hemiceldilla. ¿Cuál de estas caras se articulaba? ¿En cuál de estas caras había hemiceldillas que se correspondían con la apófisis orbitaria del palatino? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál de las caras de los laberintos? ¿Anterior, superior, inferior o posterior? Nadie se acuerda. ¿Se acuerdan que la cara inferior de los laberintos, la cara inferior, tenía hemiceldillas? Y les he dicho, esta cara inferior que tiene hemiceldillas se articula con la porción nasal del maxilar y con la apófisis orbitaria del palatino. Ahí está. Entonces, con esta carilla, con la carilla póstero superior o etmoidal, con esta se va a articular la cara inferior de los laberintos. Entonces le pongo aquí, cara inferior de los laberintos etmoidales. Laberintos nomás vamos a poner. Listo. Entonces por eso le han llamado cara etmoidal, porque se va a corresponder. Tiene esta cara, tiene aquí hemiceldillas. Esta carilla tiene hemiceldillas que se van a completar con la cara inferior de los laberintos etmoidales, con esas hemiceldillas. La última cara, la antero superior, esta la estoy pintando. Esta carilla se llama carilla esfenoidal. Carilla esfenoidal. Su nombre me está diciendo, tiene que ser con el esfenoides. ¿Con qué parte del esfenoides? Con el cuerpo, con esto. Con la abertura, aquí tengo la abertura, aquí hay hemiceldillas. Listo. Entonces, yo digo, la carilla esfenoidal se va a articular con el cuerpo del esfenoides. Con el cuerpo del esfenoides. Listo, tengo las 3 carillas articulares entonces. Estoy hablando del borde superior de la lámina perpendicular del etmoides y estoy hablando, perdón, de la apófisis anterior llamada apófisis orbitaria, que tiene 3 carillas articulares y 2 no articulares. Las articulares tengo a la carilla palatina, que se articula con el trígono palatino del maxilar. Una carilla posterior superior llamada etmoidal, que se articula con la cara inferior de los laberintos etmoidales, y una carilla antero superior o esfenoidal, que se articula con el cuerpo del esfenoides. Listo, tengo las 3 articulares. Entonces, he detallado aquí la carilla inferior o palatina, la carilla etmoidal, le vamos a poner etmoidal, y la carilla esfenoidal. 3 carillas articulares. Ya sabemos con quién se articula a través de este dibujo. Ahora vamos a hacer las no articulares. Dicen que estas no articulares forman fosas. Se los he escrito aquí, fosas. Vamos a ver qué fosas.
Ahora, ¿qué dice su libro? Dice que estas dos carillas están en lomo de burro. ¿Habrán visto ustedes alguna vez un burro? Burro. Su lomo, así es su lomo. Esas dos carillas están aquí, dice, en lomo de burro. Le vamos a hacer de un color lila. Así. Están en lomo de burro. Y una de las carillas se llama orbitaria y la otra carilla se llama pterigomaxilar. Ya, espérenme un ratito, por favor. Ya, entonces tengo yo a estas dos carillas. Le vamos a poner nombrecitos. Tengo una carilla orbitaria, orbitaria, y la otra es la carilla pterigomaxilar. Pterigomaxilar. Listo, tengo a las dos carillas. Entonces las voy a dividir así. Esta va a ser la 1, la orbitaria, y esta 2 va a ser la pterigomaxilar. Ahora ya saben, le han puesto el término orbitaria porque está formando una de las paredes de la órbita. ¿Qué pared? La pared inferior o piso, si quieren. La pared inferior o piso de las cavidades orbitales. Y la pterigomaxilar va a formar parte de la fosa infratemporal. Infratemporal. ¿Listo? Tengo entonces ahora a las 5 carillas, las 3 articulares y las no articulares que forman fosas. La orbitaria formando el piso de la cavidad orbitaria y la otra que es la pterigomaxilar formando parte de esta fosa que se llama infratemporal. Listo, con esto he terminado apófisis orbitaria. Me voy a la otra apófisis que es la esfenoidal. Vamos a borrar un ratito esto y vamos a hablar de la apófisis esfenoidal, de esta. ¿Cuál es esta? Esta apófisis esfenoidal tiene dos carillas. Una no articular y otra articular. Ahí está. La articular la he hecho de anaranjado, la no articular, ay, perdón, de rojo. La no articular de rojo. Listo, entonces hacemos esto. La carilla articular, primero vamos a hablar, que se llama superolateral. Le voy a poner carilla superolateral. Superolateral. ¿Qué quiere decir? Está arriba y mirando afuera. Esta carilla se articula con la apófisis vaginal. Uy, hemos hablado, ¿cuántas clases? Creo que 3 o 4. Hemos hablado de la famosa apófisis vaginal y hablábamos de la apófisis vaginal y decíamos, la apófisis vaginal de las apófisis o del esfenoides se articula con el palatino para formar un conducto. ¿Qué conducto era? Palato vaginal. Palato vaginal. Ahora ya sé con qué parte del palatino se articula esta apófisis vaginal. Se articula con la apófisis esfenoidal del palatino y forman el conducto palato vaginal. Aunque no se acuerden de la carilla superolateral, pero por lo menos acuérdense que se articula con la apófisis esfenoidal. Ya con este su carilla. Me voy a la otra carilla ahora, la otra carilla, esta. Esta carilla se llama carilla inferomedial. Inferomedial, ¿qué quiere decir? Está mirando abajo y a la línea media. Esta es la carilla no articular. Ya he encontrado a la articular, era la carilla superolateral que se articulaba con la apófisis vaginal del del esfenoides, de las apofterigoides, y formaba el conducto palato-vaginal. Pero ahora he encontrado la carilla inferomedial, esta no se articula. Entonces, ¿qué va a formar? El techo de las fosas nasales. El techo de las fosas nasales. Eso va a formar techo, esto, el techo de las fosas nasales. Listo, si se han dado cuenta, ambas apófisis tienen carillas articulares, no articulares. La orbitaria, 2 no articulares, 3 articulares. La esfenoidal, una articular, otra no articular. Las no articulares, fosas, fosas. Listo, tengo al borde superior. He terminado con esto, borde superior.
Sigo con la lámina perpendicular. Ahora voy a hacer borde inferior. Facilito, no tiene nada de detalle. Sin embargo, está unido a la lámina horizontal. Miren, vamos a borrar todo esto, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí borde inferior. Este borde inferior es este. Allí está. Se está uniendo a la lámina horizontal, así que no tiene detalle. No nos importa ese borde, ¿ya? El borde anterior. ¿Cómo me ubico que es el borde anterior? ¿Cómo me ubico? Ya he dicho que la apófisis orbitaria, la más grande, es anterior. Ah, entonces todo esto pues es el borde anterior. Y todo esto, si la apófisis esfenoidal es posterior, todo esto será el borde posterior. El borde anterior. Este borde anterior presenta esta saliencia, miren, esta saliencia. Esta saliencia que forma una apófisis, que se llama apófisis maxilar del palatino. Apófisis maxilar del palatino. ¿Por qué le han puesto? Porque sabemos que delante del palatino está el maxilar. Entonces, esta apófisis se articula pues con el hueso maxilar. Se articula con el hueso maxilar. Por eso a esa apófisis le han puesto apófisis maxilar. Listo, entonces, en el borde superior, ¿cuántas apófisis he encontrado? Dos. Apófisis orbitaria y apófisis esfenoidal en el borde superior. En el borde anterior, estoy encontrando la apófisis maxilar del palatino que se articula con el maxilar. Ya he encontrado hasta ahorita 3 apófisis en este hueso, solo en la lámina perpendicular. Me voy al borde posterior, lo voy a describir aquí. Me voy al borde posterior. Este es el borde posterior. Es la parte más gruesa del hueso, es la parte más dura del hueso. Yo voy a encontrar aquí otra apófisis, esta robusta, la parte más gruesa, que se llama apófisis piramidal del palatino. Apófisis piramidal del palatino. Esta apófisis tiene una característica. Dice piramidal, tiene la forma de una pirámide triangular. Tiene la forma de una pirámide triangular, entonces vamos a detallar caras. Solo voy a detallar las caras que sí tienen detalle, porque hay caras que nombran, ¿no? Dice cara anterior, pero no tiene ningún detalle. Ahora vamos a detallar caras. Aquí en la cara posterior. En la cara posterior, voy a escribir aquí, en la cara posterior, encontramos dos superficies rugosas. Miren, aquí hay una y aquí hay otra. Dos superficies rugosas que se van a articular con las láminas de las apófisis pterigoides. De las apófisis pterigoides. Entonces, aquí vendrá la lámina medial y aquí vendrá la lámina lateral. Si queremos hacer, hacemos así. La lámina medial y la lámina lateral de las apófisis pterigoides. Ahí está. Entre estas dos superficies rugosas, aquí vamos a encontrar, voy a pintar de amarillo, un canal. Aquí. Un canal entre las dos superficies rugosas. Entre estas dos que se articulan con las láminas de las apófisis pterigoides, aquí vamos a encontrar un canal, un surco. Es el surco del conducto palatino mayor. Otra vez el famoso conducto palatino mayor. Conducto palatino mayor. Listo. Este surco del conducto palatino mayor, cuando se articule también con parte del maxilar y la apófisis pterigoide, se va a transformar en conducto palatino mayor. Ya sabemos. Listo. Eso es entonces la cara posterior, que tiene las dos superficies rugosas para las láminas de las apófisis pterigoides y entre ambas superficies rugosas una porción no articular que va a formar parte del surco del conducto palatino mayor. Listo, me voy a la cara inferior, esta cara inferior. ¿Qué tiene esa cara inferior? Tiene dos conductitos chiquititos, así eso van a ver ustedes en el anfiteatro, en los huesitos reales, porque en las de resina no hay. Dos conductos chiquititos que se llaman conductos palatinos menores.
palatinos, voy a abreviar menor, ahí está, menor. Entonces, 2. ¿Para qué? Para los nervios palatinos menores, que son 2. Listo. Solo estas dos caras tienen detalle, el resto no nos importa, pues no tiene detalle. Listo. Tengo entonces a la apófisis piramidal, a la apófisis en el borde posterior de la lámina perpendicular. Tengo a la apófisis piramidal del palatino. En su cara posterior, las dos porciones rugosas articulares, la no articular, y en la cara inferior tengo a los conductos palatinos menores. Listo, con esto habría terminado la lámina perpendicular. Ahora vamos a hacer la lámina horizontal, que es sumamente fácil. No tiene mucho detalle, casi nada. Pero esto no lo voy a detallar aquí. Bueno, lo detallaremos aquí y luego les muestro una parte articulada con el maxilar. Esta es la lámina horizontal, tiene esta cara, entonces ponemos aquí lámina horizontal, el palatino. Sigo con el palatino. Tiene esta cara, que es la cara superior. Cara superior. Tiene esta otra cara de aquí abajo, que va a ser la cara inferior. Y tiene también 4 bordes. Tiene un borde anterior, que va a ser este. Borde anterior. Atrás, borde posterior. Borde posterior. Un borde medial, este, su borde medial. Y este, que está adherido a la lámina perpendicular, el borde lateral. Listo. Eso voy a detallar yo entonces. Cara superior, cara inferior, borde anterior, borde posterior, borde medial, borde lateral. Ahora, si queremos cambiar de imagen, miren, yo les voy a mostrar aquí en el maxilar para que se ubique. Un ratito voy a borrar lo que he escrito. Aquí está. La lámina horizontal bien bonita, miren. Esta es la lámina horizontal. Está justo detrás de la apófisis palatina del maxilar, porque sabemos que esta es la apófisis palatina del maxilar. La lámina horizontal está detrás de esa apófisis palatina. Entonces hacemos caras. Esta es la cara superior. Esta, todo esto, ¿no? A ver, voy a marcar de rojo. Todo esto es su cara superior. Esa cara superior, ¿qué está formando? Si hemos dicho que la cara superior de la postpalatina del maxilar formaba el piso de las fosas nasales, la cara superior forma el piso de las fosas nasales. ¿Listo? Ambas caras superiores de la apófisis palatina del maxilar y la cara superior de la lámina horizontal del palatino están formando el piso de las fosas nasales. Me voy abajo. Esta es su cara inferior. Todo esto. Su cara inferior. Y esta es la cara inferior de la postpalatina del maxilar. Hemos dicho que la cara inferior está formando el techo de la boca, el paladar duro o bóveda palatina. Igualito, la cara inferior está formando el techo de la boca, está formando la bóveda palatina o el paladar duro, si quieren, palatina. ¿Qué hemos encontrado? El surco del conducto palatino mayor. Ahí hemos encontrado el surco del conducto palatino mayor. Palatino mayor. Aquí en la cara inferior. Nada más. Bordes. Aquí los vamos a detallar a los bordes, o si quieren aquí también. Miren, su borde anterior. ¿Con quién se está articulando? Con la apófisis palatina del maxilar. Entonces, aquí está, su borde anterior. Los bordes con amarillo haremos. El borde anterior se va a articular con la apófisis palatina del maxilar. Este es el borde anterior. El borde posterior es libre. Es libre. Aquí está. El borde posterior es libre. Libre. El anterior con la apófisis palatina del maxilar, el posterior libre. Medial. Este es el medial. ¿Con quién se está articulando? Con la otra lámina horizontal del palatino. Miren, el borde medial, el medial, se va a articular con el borde medial de la otra lámina horizontal del palatino. Y hacia atrás van a formar una espinita.
El borde medial forma posteriormente una espina. Esta espina anterior se llamaba espina nasal anterior. Ahora, atrás, cuando se unen ambos bordes mediales de la lámina horizontal, van a formar la espina nasal posterior. Ahora fácil. ¿Quién forma la espina nasal anterior? La apófisis palatina del maxilar. ¿Quién forma la espina nasal posterior? La lámina horizontal del palatino en su borde medial. Listo. Dos espinas nasales hay, anterior y atrás una posterior. La anterior, la apófisis palatina del maxilar la está formando y la espina nasal posterior, la unión del borde medial, ambos bordes mediales de la lámina horizontal del palatino. Listo. Y el borde lateral es este, que se une al palatino, a la lámina perpendicular. No tiene detalle, no lo describimos. Borde anterior se articula con la apófisis palatina del maxilar. El posterior, libre, forma las coanas. El medial se articula con el opuesto y forma la espina nasal posterior. Listo. Con esto hemos terminado palatino. Lagrimal. Ahora vamos a hacer otro huesito de la cara. Ya tenemos 4 huesos descritos de la cara. El maxilar, se supone que es par, son 2 maxilares. Ya los hemos detallado. Ya tenemos 2. Palatino, son 2. Yo voy a encontrar palatino derecho, palatino izquierdo. Ya tenemos 4 huesos de la cara. Ahora vamos a avanzar. Lagrimal, que también este huesito es par. Es par, este. Le llaman lagrimalo unguis. ¿Ya? Lagrimalo unguis. También es un hueso par. ¿Cuántas caras tiene? ¿Dónde está situado? Miren, yo lo voy a marcar de rojo. Aquí está el hueso lagrimal. Este huesito está formando parte de las cavidades orbitarias, parte de las cavidades. ¿Qué pared? La pared medial. Miren, techo de la cavidad orbitaria, piso de la cavidad orbitaria, pared lateral de la cavidad orbitaria y pared medial de la cavidad orbitaria. Está formando parte de la pared medial. Para su estudio presenta 2 caras. Aquí está escrito, una cara lateral y una cara medial. Cara lateral y cara medial. Entonces, esta de aquí que está mirando afuera, por donde brotan las lágrimas, es la cara lateral. La cara medial que está adentro está formando parte de las fosas nasales. Miren, si se ubican la otra cara, la de adentro, está formando parte del techo y pared lateral de las fosas nasales. Ahí está, miren, aquí. Ahora, vamos a empezar con la cara lateral. En esta cara lateral vamos a encontrar una cresta. Esta cresta. Yo he encontrado una cresta similar a esta en la apófisis frontal del maxilar. ¿Cómo se llamaba esta cresta que hemos encontrado en la apófisis frontal y la dividía en la cara lateral de la apófisis frontal? La dividía en porción anterior para el músculo prócer y porción posterior que formaba el surco del saco de la glándula lagrimal. ¿Qué se llamaba esta cresta? ¿Cómo se llamaba esa cresta? Que la dividía a la cara lateral en 2, porción anterior y porción posterior. ¿Alguien se acuerda? Cresta lacrimal. Cresta lagrimal anterior, ¿ya? Cresta lagrimal anterior, aquí en el maxilar, en la apófisis frontal del maxilar. Ahora me voy al hueso lagrimal, y en este hueso lagrimal yo voy a encontrar esta cresta, también igualita a la cresta de la apófisis frontal del maxilar. Miren, aquí está de la apófisis frontal del maxilar, y aquí está del... Un ratito, vamos a ver. Miren, aquí está la cresta lagrimal anterior del maxilar, esta cresta, y detrás está la cresta lagrimal posterior, está en el hueso lagrimal. Ah, entonces esto se llama cresta lagrimal posterior. Habíamos tenido 2 crestas, una anterior, 2 crestas lagrimales, una anterior en el maxilar y una posterior en el lagrimal. ¿Qué han hecho las 2 crestas ahora? Un ratito, vamos a borrar y voy a hacer una línea fina.
¿Qué han hecho las dos crestas? Aquí estoy marcando la cresta lagrimal anterior en el maxilar, en la postfrontal del maxilar, y aquí voy a marcar la cresta lagrimal posterior en el hueso lagrimal. ¿Qué han hecho estas dos crestas? Han formado aquí un surco y adentro un conducto. Este surco se llama surco lagrimal. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el saco de la glándula lagrimal, se va a llamar surco lagrimal. Pero yo voy a encontrar adentro un conducto, ¿ya? Un conducto, aquí adentro, un conducto. Ese conducto se va a llamar conducto nasolagrimal. ¿Por qué le han llamado así? Porque está viniendo desde aquí, desde el surco lagrimal, y va a entrar y se va a abrir aquí en las fosas nasales, aquí en las fosas nasales. Se ubican que cuando uno llora, cuando ustedes, todos hemos pasado llorando, ¿no? En algún momento por algo. Cuando ustedes van llorando, las lágrimas brotan, pero de repente empieza a fluir la nariz. Y cuando uno va llorando más, esta secreción nasal se hace bien clara y bien líquida. ¿Por qué? Porque las lágrimas que estaban aquí en la cavidad orbitaria, van a entrar por este conducto nasolagrimal aquí a las fosas nasales. Entonces, esas lágrimas también están viniendo aquí a las fosas nasales por este conductito nasolagrimal. Y es por eso que se mezclan con la secreción nasal y todo el tiempo estamos llorando y la nariz también está fluyendo y estamos todo el tiempo sonando la nariz y limpiando las lágrimas, sonando la nariz, limpiando las lágrimas. ¿Por qué? Porque esas lágrimas van a entrar por este orificio del conducto nasolagrimal y van a desembocar aquí en las fosas nasales. ¿Ya? Entonces el conducto nasolagrimal, ¿cuántos orificios tendría entonces? A ver, ¿cuántos orificios tendría el conducto nasolagrimal? Dos. Dos, uno superior que está aquí en el hueso lagrimal y en el maxilar, aquí, y el otro aquí en las fosas nasales. Entonces, uno está en la cavidad orbitaria y otro está en las fosas nasales. Las lágrimas se van a introducir por el orificio superior del conducto nasolagrimal y van a salir aquí a las fosas nasales por el orificio inferior de este conducto llamado nasolagrimal. Entonces, ahí está la explicación de que por qué uno llora y fluye todo el tiempo la nariz. Entonces, estamos llorando por la cavidad orbitaria y estamos llorando por las fosas nasales, ¿no? Ahí está la explicación. Listo. Tengo entonces a la cresta lagrimal anterior en el maxilar. No quiero que se olviden. Preguntamos si están perdidos. Cresta lagrimal anterior en la postfrontal del maxilar y cresta lagrimal posterior en el hueso lagrimal, formando el orificio superior del conducto nasolagrimal que se abre aquí en el cornete nasal inferior de las fosas nasales. Eso es cara lateral. No nos importa nada más de la cara lateral, ahora la cara medial. La cara medial no tiene detalle. Esta cresta que dice llamar cresta lagrimal posterior, en esta cara medial forma un surco. No tiene nombre, no tiene nada, no pasa ningún elemento, entonces no tiene detalle. Cara lateral, lo más importante, la cresta lagrimal posterior, la cara medial no tiene bordes. Los bordes los voy a detallar aquí. Aquí está el hueso lagrimal. Miren, igualito. Cresta lagrimal anterior en el maxilar, cresta lagrimal posterior en el hueso lagrimal, formando aquí, ¿no? La fosa lagrimal, el orificio superior del conducto nasolagrimal. Listo. Ahora, bordes. ¿Cuántos bordes tiene este hueso? Ah, tiene 4 bordes. Un borde superior, un borde inferior, un borde, si yo veo la posición anterior, y atrás un borde posterior. Posterior, anterior. Ahora facilito de darme cuenta. El borde anterior, ¿con quién se está articulando? ¿Con quién se está articulando? El borde anterior. ¿Qué es esto? La apófisis orbitaria.
Esta es la orbitaria. ¿Qué apófisis se llama esta? Frontal del maxilar. Apófisis del frontal Frontal del maxilar. Muy bien. del maxilar. Frontal del maxilar. Muy bien. Entonces, digo, el borde anterior se articula con la apófisis frontal del maxilar. El posterior. Aquí va a venir una lámina bien bonita que es la cara lateral de los laberintos etmoidales. Hemos dicho esa cara es plana, lisa y tenía un nombre. ¿Qué se llamaba? Aquí tengo al etmoides. Y la cara lateral de los laberintos, esta era plana, lisa y formaba la pared medial de la cavidad orbitaria. ¿Cómo se llamaba? Lámina orbitaria del etmoides. Entonces, yo estoy viendo que su borde posterior se va a articular con la lámina orbitaria del etmoides. ¿Cuál es? La cara lateral de los laberintos. El borde superior, ¿con quién se va a articular? Con el frontal, ¿con qué parte? Con la apófisis orbitaria medial del frontal. Apófisis orbitaria medial del frontal, que ya hemos avanzado mucho. Medial del frontal. Listo. Ahora sí, el borde inferior tiene detalle. Me voy a ir aquí. El borde inferior. Este borde inferior tiene una especie de gancho. Este es el borde inferior. A esto se llama gancho, así. Gancho del hueso lagrimal. Gancho del hueso lagrimal. Este ganchito va a formar parte de ese conducto que les he dicho, del conducto nasolagrimal. Miren, va a formar parte del conducto nasolagrimal por donde van a entrar las lágrimas a las fosas nasales. ¿Con quién se va a articular el gancho del hueso lagrimal? Se va a articular con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. El cornete nasal inferior. Entonces, les voy a mostrar al cornete, que ya les he mostrado también en varias clases. Este es el cornete. La apófisis lagrimal. ¿Lo puede repetir, doctora? Ahorita. Esta es la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. Aquí va a venir ese gancho del hueso lagrimal. Entonces, repito, el borde inferior del hueso lagrimal forma este gancho que se llama gancho del hueso lagrimal. Este gancho se va a articular con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior y además va a formar el conducto nasolagrimal. Aquí está. Entonces, miren, el gancho del hueso lagrimal forma parte del conducto nasolagrimal y se articula con la apófisis orbitaria de este hueso que se llama cornete nasal inferior. Se articula con el cornete nasal inferior. ¿Listo? Listo. Ese es el hueso lagrimal. Ahora vamos a hacer cornete nasal inferior. Cornete nasal inferior. Para que puedan entender. Este huesito se llama cornete nasal inferior. Para que se ubiquen, tengo aquí al etmoides, los laberintos, y hemos dicho que aquí en la cara medial de los laberintos estaba el cornete nasal superior y más grande el cornete nasal medio, y este va a venir aquí abajo, es el cornete nasal inferior, pero es un hueso de la cara, es un hueso grande, es un hueso libre. Los dos cornetes superior y medio nacen de los laberintos etmoidales. Ahora voy a hablar de este cornete nasal inferior. ¿Dónde está situado este cornete nasal perdón, inferior? Les voy a mostrar aquí en el maxilar. Ah, está aquí en la cara nasal del maxilar. Voy a dibujar. Aquí está el cornete nasal inferior. Miren, está en la porción nasal del maxilar. Está aquí en el hiato del seno maxilar. Está ahí adherido. En el seno maxilar. En el hiato del seno maxilar.
Entonces ya saben dónde está el cornete nasal inferior. Miren, aquí está, pintados de plomito. El cornete nasal del lado izquierdo, el cornete nasal inferior del lado derecho. Los dos están ocupando la porción nasal del maxilar. Este huesito para su estudio presenta dos caras, dos bordes y dos extremos. Dos caras, dos bordes y dos extremos. Cara interna o cara medial, cara externa o cara lateral. Dos caras. Las caras están mirando a las fosas, un aliato, no tienen detalle. No las vamos a detallar a las caras. Bordes, eso sí. Solo uno, el borde superior. Este borde superior voy a detallar. Este borde superior tiene 3 apófisis, miren. 1, 2 y atrás tiene una que se ve aquí. 3. 3 apófisis, miren. 1, 2 y aquí está chiquitita. 3. Aquí no se ve esta grande porque está posterior, miren, no se ve, pero tendría que estar aquí, ¿no? Pero del otro lado, de la otra cara. En la cara lateral se ve. Entonces vamos a detallar 3 apófisis en el borde superior. Ahora quiero que me atiendan. Esta apófisis grande es anterior. Se llama apófisis lagrimal. Ahorita he avanzado con ustedes. Y les he dicho que se articula con el gancho del hueso lagrimal. Con esto. Con el gancho del hueso lagrimal. Listo. Entonces tengo aquí a la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. Estoy avanzando cornete inferior o cornete nasal inferior o concha inferior. Tengo anteriormente en el borde superior, estamos detallando el borde superior, una apófisis grande, miren todo esto es, que es anterior. Y se llama apófisis lagrimal del cornete nasal inferior y se articula con el gancho del hueso lagrimal. Ya acabamos de avanzar hueso lagrimal. Ahora vamos a encontrar aquí otra apófisis que se ve en la cara lateral, aquí, esta apófisis. Esta segunda apófisis es la apófisis media porque está aquí en el medio. Se llama apófisis maxilar. Maxilar. ¿Por qué le han puesto así? Porque se tiene que articular con el maxilar. ¿Con qué parte? Con el hiato del seno maxilar. Con el hiato del seno maxilar. Ya tengo 2 apófisis en el borde superior. La última apófisis, la más chiquitita, la posterior, esta chiquitita, se llama apófisis etmoidal. Apófisis etmoidal. ¿Por qué le han puesto así? Se tiene que articular con una parte del etmoides. ¿Con quién? Con la apófisis unciforme. ¿De quién? ¿Dónde he encontrado apófisis unciforme? En el meato medio. En el meato medio. Entonces tengo 3 apófisis. Apófisis lagrimal, apófisis maxilar, apófisis etmoidal. La apófisis lagrimal se articula con el gancho del hueso lagrimal. La apófisis maxilar se articula con el hiato del seno maxilar. Y una apófisis posterior chiquitita llamada etmoidal que se articula con la apófisis unciforme del meato nasal medio. Listo, tengo al borde superior. El inferior es libre, tampoco tiene detalle. Entonces no nos importa. El borde inferior porque es libre, está ahí en las fosas nasales, no tiene detalle. Extremos, con eso voy a terminar. Extremo anterior. Atrás, extremo posterior. 2 extremos. Es importante detallar esto. Ahora, ¿cómo sé que este es el extremo anterior? Porque parece un huesito y no tendría ni anterior ni posterior. Por la apófisis lagrimal, que es la más grande, es anterior. Ah, entonces este es su extremo anterior. La apófisis etmoidal, la más chiquitita, que es posterior. Ah, entonces este es el extremo posterior. Ahora vamos a ver con quién se articula cada extremo, porque los extremos son articulares. El anterior se va a articular con la cresta conchal,
de la apófisis frontal del maxilar. Aquí había una cresta inferior que se llamaba cresta conchal, ¿no? Cresta conchal o del cornete en la apófisis frontal del maxilar. Y aquí vamos a dibujar al palatino. Más arriba. Al palatino. Así el palatino. Y tenemos en la cara nasal dos crestas. Cresta etmoidal arriba y cresta conchal abajo. En la lámina, aquí en la cara nasal de la lámina perpendicular. El extremo posterior se articula con la cresta conchal del palatino y su extremo anterior con la cresta conchal del maxilar. Listo, ahí está facilito. Ahora yo les muestro una imagen, miren. Aquí. Voy a dibujar al cornete nasal inferior y es así. Su extremo anterior se está articulando con la cresta conchal del maxilar y su extremo posterior se está articulando con la cresta conchal del palatino. Listo, tengo al cornete nasal inferior. Nos falta nasal, cigomático, vómer y mandíbula. Eso vamos a avanzar. ¿Qué hora es? Ya es 35. Aquí vamos a quedar, es harto detalle, si se han dado cuenta, es harto hueso, tiene harto detalle. Bueno, estos huesos chiquititos no tienen mucho, ¿no? En el cornete nasal inferior, a ver, 3 en el borde superior, 2 extremos, serían 5 detalles en el cornete. En el lagrimal, la cresta lagrimal posterior, el gancho del hueso lagrimal, 2 detalles, no hay más. En el palatino sí he encontrado detalle en su borde superior, en el anterior, en el posterior, en la cara nasal, en la cara maxilar de la lámina perpendicular y en la lámina horizontal la espina nasal posterior. Aquí vamos a quedar el día viernes. Voy a terminar de avanzar huesos de la cara. Ya nos falta bien poquito. El nasal no tiene casi nada más que un surco etmoidal. El cigomático tiene 3 agujeritos bien importantes y 4 ángulos. Y la mandíbula tiene cuerpo y ramas. Con eso voy a terminar el día viernes porque su microparcial es el día lunes. ¿Ya? Su microparcial es el día lunes. No sé qué fecha caerá. Y vamos a terminar huesitos entonces de la cara el día viernes. ¿Ya? Entonces que descansen y nos vemos el día viernes. No se olviden poner su nombre en el chat. Hay 34 en el chat y 33, hay 34 participantes y solo 33 anotados en el chat. No se olviden ya anotarse en el chat. ¿Listo? Entonces nos vemos conmigo el día viernes y seguimos avanzando en la práctica, ¿ya? Hasta luego entonces, que les vaya bien. ¿Ya? Hasta luego, profesora. Chao, chao, que les vaya muy bien. Hasta luego, Hasta doctora. Que tenga luego. buen día. Gracias. Hasta luego.